Hola, en este vídeo voy a mostraros cómo animar un hidráulico en Maya. Bien, lo primero que haremos será agrupar los distintos elementos para crear dos grupos. ¿Vale? Así que haremos un parent aquí, seleccionamos otra vez, otro parent y haremos otro grupo aquí. Seleccionamos, parent y parent, con la tecla P. Bien, ahora tenemos los dos grupos. Y lo que nos hará falta será crear un aim constraint para cada extremo. Seleccionamos primero este extremo, con la tecla Shift seleccionamos el segundo extremo y creamos un aim constraint, miramos las opciones y marcamos maintain offset. Y ahora al revés, seleccionamos primero este, luego este y otra vez constraint. Bien, y ya está, ahora ya debería funcionar correctamente. Como podemos ver, el cilindro se orienta todo el tiempo. Aquí igual. Y bueno, espero que os haya servido. Eso es todo.